Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo una noche más con nosotros. Hoy celebramos una conferencia que se llama Fechadores de Ensayo de Madrid hasta 1900. Una de las tareas del Correo Central era diseñar los matasellos buscando su nitidez y durabilidad. A lo largo del tiempo, por desgaste, rotura o extravío, había que fabricar nuevos cuños. En muchas ocasiones se probaban durante algún tiempo en Madrid, sede del Correo Central, para probarlos o descartarlos. Estas pruebas solían durar poco tiempo, aunque como veremos, alguno duró años sin llegar nunca a generalizarse. El ponente, Alejandro Gracia Cenamor, miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid y de Acinet, es el tesorero de la Sociedad Filatélica de Madrid. Es investigador de historia postal, gran coleccionista de España y muchos otros países desde que era niño. Coleccionismos que requieren un amplio conocimiento histórico, descriptivo y geográfico. Entre sus colecciones se cuentan las agencias postales de las ocupaciones de Levante y de Marruecos, Alemania desde sus estados, sus colonias y ocupaciones, Filipinas, ocupaciones japonesa y americana, Australia a partir de las 16 colonias originales, Manchukuo y un larguísimo etcétera. Y además de todo esto, Alejandro tiene una inmensa biblioteca digital filatélica que la tiene siempre a disposición de todos nosotros y siempre está dispuesto a mandarnos ejemplares y documentación de todo tipo, lo que le hace pues ser una estupenda persona y amigo. Pues muchas gracias, Alejandro, y cuando tú quieras puedes empezar. Bueno, pues esto es la página que he elegido como inicio, donde luego esto se verá completo. Aquí está el pequeño calendario del ovalado que comentaba antes, el burro rojo, y que ya lo veremos bien. He robado el logo de Sofima porque me ha parecido que quedaba muy bien puesto ahí en la presentación. Por cierto, la presentación me la ha hecho mi hija porque si no la mía era espartana, no, un desastre. Bueno, pensar en un título que indicase lo que realmente os quería contar o comentar hoy, pues la verdad es que me ha costado mucho, porque en Madrid se utilizaron muchísimos matasellos distintos y que la mayoría de ellos eran propios del Correo Central y que, según mi opinión, no deben considerarse como matasellos de ensayo, sino matasellos propios del Correo Central, como por ejemplo el bonito matasellos de certificado que se utilizaba tanto en el giro mutuo, con ese aspecto tan prefilatélico, y en mi opinión ese es un matasellos de uso del Correo Central y que nunca pensaron en que eso lo iban a generalizar en ningún caso. Con lo cual he procurado atenerme exclusivamente a aquellos matasellos que fueron pensados o para hacer una prueba, un ensayo, utilizarlos durante un tiempo, ver su comportamiento, porque el correo lo que quería era que la fecha fuese muy legible para justificar pues, la rapidez en la entrega, que la demora no era debida a un trastorno en el transporte, que era su labor, y eso era algo que le demandaban los usuarios y que el correo, mediante los cuños de matasellos, trataba de justificar y de demostrar que era raudo y rápido en su entrega. Por lo tanto, no vamos a ver ningún matasellos mudo, bueno, matasellos no, perdón, ningún inutilizador mudo, que su única labor era anular el poder de franqueo del sello. Eso, si apetece, podemos ver una segunda parte si es que apetece hacerlo. Y nos vamos a limitar exclusivamente a los fechadores. Llegó un momento en que los fechadores se empezaron a utilizar por un decreto como anuladores también del sello, con lo cual ya se acabó un poco esa dualidad que obligaba a hacer digamos que dos trabajos, anular el sello y poner una fecha que demostrase la salida de esa carta o del correo. El correo español pues se fijaba, todos lo hacían, pero el español
gran medida, tanto en sellos como en matasellos, se fijaba mucho en lo que hacían sus vecinos y en algunos casos los copiaban, como veremos, pues prácticamente tal cual. No es que fuese una inspiración, sino que era, bueno, pues un plagio. Y vamos pues a pasar a ver el primero de ellos. Este es el primer fechador conocido del año 1852. Es un fechador circular. He puesto una carta francesa que veis aquí de Albi en la parte de abajo para que veáis la similitud, por llamarlo de alguna manera, en el cuño. Un doble círculo con el nombre de la localidad arriba y con el número entre paréntesis a la que correspondía esa localidad y las fechas donde el mes es también con las letras inclinadas hacia la derecha. Y luego el año en 2 cifras. Es decir, la similitud, como podéis ver, es muy, muy evidente. Este matasellos se utilizó, que se sepa, solamente durante 2 días. Se conocen, también que yo sepa, solamente 3 cartas. Están en el frente, están como marca de salida y el color de uso es el mismo que el del Baeza, que el pobre estaba ya pues en un estado bastante mal, a pesar de todo lo que duró, y un matasellos precioso y muy legible cuando está bien estampado. Esta es la carta de donde proviene este matasellos y está ampliado en la parte de la derecha el cuño de matasellos y en la parte de la izquierda esto es una limpieza que le he hecho yo a ese cuño utilizando Photoshop en 5 minutos para que veáis las trampas que nos pueden hacer dedicándole un poquito de tiempo y un poco más de habilidad que la que yo tengo, que es pues bastante limitada. Pasamos al siguiente. El siguiente fechador, esto es un fechador que solamente se utilizó 5 días. Es un fechador que parece ser que intervinieron mucho en su realización las casas comerciales que se dedicaban a la fabricación de cuños, debido precisamente eso al agotamiento de los fechadores que en aquel momento estaban en uso en España. Y digo esto porque curiosamente se conocen al menos, en la obra de Sitjar lo dice perfectamente, se conocen al menos 4 cuños distintos. Entonces, para un fechador que solo se utilizó 5 días, pues imaginaros el hecho de que existan 4 cuños diferentes. Yo no sé muy bien, me lo puedo imaginar, pero bueno, es eso, imaginarlo, el cómo se distribuían estos sellos y cómo se utilizaban realmente. Es decir, cuando se ponía en marcha un proyecto de estos, si había alguna mesa especial o se le daba algún cartero especial, porque desde luego no estaba disponible para todos los empleados de correos, ya que si no su abundancia sería muy alta. Yo de este cuño no tengo ninguno, ni del anterior tampoco. Son imágenes recogidas de libros y como veis pues es un fechador también muy similar al que hemos visto. Las letras son ya de palo, como va a ser el fechador que luego se adoptará, y la peculiaridad más importante es que el paréntesis que antes tenía un número que era el de la localidad, en el caso de Madrid el 1, pues ahora está sustituido por un asterisco que es muy fácilmente emborronable. Pasamos al siguiente, donde nos encontramos el mismo asterisco, pero ya sin las fechas inclinadas del mes. En este año, en el año 56, que es donde se empezó a ver este cuño, esta carta sí es mía, esta que está aquí puesta, pues fue un año donde se buscaron jolines, no sé qué me pasa, que se me va esto. Fue un año en el que se hicieron, ahora veremos que se hicieron al menos 3 pruebas, porque ya necesitaban sustituir al fechador de 1854 que se había impuesto y necesitaban encontrar un fechador
para sustituirle, porque ya estaba también muy desgastado. El color de la estampación es en negro, el asterisco, digamos que vuelve a retomar ese primitivo del año 52, no tiene paréntesis, la tipografía es diferente, lógicamente, al fechador de 1854 y las las letras, perdón, del mes están inclinadas y hay un punto tras la abreviatura. Te digo que solo es conocido como marca de salida y de llegada y el color siempre es negro. Las fechas de uso son más amplias, entre el 19 de febrero y el 31 de mayo del año 56. Son las fechas en que se conoce este fechador, que realmente pues es bastante raro, menos que los anteriores, pero un fechador bastante raro. Y ahora nos encontramos el fechador oval. Fechador oval, yo pienso que se inspiraron porque es muy claro, con el ambulante ascendente y descendente de tamaño oval que teníamos en uso. Y está estampado este fechador oval, que solo se conoce esta fecha, del 6 de agosto de 1856. Se conoce, ya digo, solo en tinta negra, solamente en esta fecha de uso del 6 de agosto, y solo se utiliza, o lo que hay, el material que hay, solo se utiliza como fechador o de llegada del correo. He puesto dos cartitas, una cogida del libro de Ramón Cortés de Haro y el otro del libro de Sitjar, porque por desgracia pues también carezco de esta marca. Y ahora vamos al siguiente oval en azul, que el 21 de octubre aparece, del año 56, aparece este oval, que es absolutamente similar al que acabamos de ver, que solo se utilizó un día, y tiene la diferencia clara con el anterior, es que el mes está subrayado y es utilizado tanto de salida como de llegada. Y como antes le comentaba, se utilizó durante 11 días, del 21 al 31 de octubre del año 56. Ahí tenemos la carta de primer día de utilización, que esta sí es mía, igual que la anterior. Y pues estoy también intentando hacer el calendario, pero resulta que para 6 cartas que tenía, una tenía repetida. O sea que si a alguien le falta, podemos hacer un intercambio si coincide mi fecha con la del otro. Y aquí pongo el intento de calendario de las que tengo. Como veis, se utiliza tanto en salida, clarísimamente, como en entrada. Y como es lógico, en estos puños están todos generalmente muy buen estampados, salvo el que hemos visto antes del asterisco entre paréntesis, que se deterioró a una velocidad de 1000 demonios, porque para los 4 días que duró, la marca se ve fatal al final de su tiempo de uso conocido. Así que aquí está este intento de calendario. Como veis, pues no es siquiera medio uso, porque hay solamente 5 cuños distintos y ya he comentado que eran 11. Y ahora nos pasamos a otro, que es el que se conoce, pues en el argot se le nombra como el circular grande. El mismo 1 de noviembre se pone en circulación este nuevo fechador. Este se utiliza también en tinta azul y fue también de muy corto uso, 10 días. Coincidió, como veis, un día con el ovalado, y creo que hay por ahí una carta donde están incluidos los dos. El apodo de circular grande es porque el círculo exterior es aproximadamente 7 milímetros más que el fechador de 1854, que es el que todavía seguía en uso. Pero este era un intento de hacer un nuevo fechador, ya digo, para sustituir al de 1854, que como todos sabemos, pues estaba ya absoluta y totalmente deformado y con muy poca legibilidad.
y se utilizó también en tanto de salida como de entrada. Aunque en la carta parezca que es un color negro, en realidad es un azulado. Esto es lo típico, que muchas veces pues el cuño le habían utilizado antes, lo habían humedecido en tinta negra sin darse cuenta, luego lo ponían en tinta azul y de ahí muchos cuños salen esa especie de mezcla, aparte de la oxidación de las tintas, que muchas veces lo vemos como si fuesen verdosos, cuando los que son verdes verdes y se ven muy claramente y son muy escasos. Sin embargo, el negro mezclado con el azul pues da una imagen así que en algunos casos parece verdosa. Y ahora llegamos a uno muy popular porque duró la friolera de 111 días. De este también intento hacer un calendario, pero solo tengo, me parece que 30 y tantos días de uso. Sí que tengo el primer día de uso, que es la carta que os muestro, y debajo de esa carta pues tengo una curiosidad, que es dos cuños falsos sobre unos sellos del 4/4 amarillo que están inutilizados. Es decir, el falsificador ni siquiera se ha molestado en coger un sello limpio, sino que ha cogido un sello usado y le ha hecho un amago de intento de cuño, pues ya sabemos todos para qué, para intentar pues engañar a alguien y ganar un dinerito. Aquí pues ha metido la pata hasta el corvejón, porque este fechador no estuvo en uso cuando la emisión de este sello. Pero bueno, seguro que a alguien le ha colado el asunto. Yo estos los conseguí en una acumulación muy grande de amarillo que compré a medias con Julio, que compramos, y aparecieron estos dos y me pareció muy curioso. Y bueno, comentar que el cuño son bastante distintos en esos 111 días, en detalles pequeños, pues en el subrayado del año, en los puntos detrás de Madrid, detrás del mes, que el mes está puesto con todas las letras siempre, noviembre, diciembre, enero, y en el punto después del año, después de 1856. Son independientemente de diámetros y que hay diferentes, pero ya digo, están tan estupendamente estudiados en la obra de Jesús, que yo creo que lo que hay que hacer es mirarlo allí y clasificar, si alguien lo desea, lo que tiene con exactitud absoluta y tremenda. El 28 de febrero del 57 no tengo esa última fecha en mi colección, se dejó de utilizar. Aquí os he puesto 3 cartas que mantienen los principales detalles. Este de fecha de 1 de diciembre del 56, que inaugura el mes en el que desaparece la raya del año, que la raya solo se mantuvo en el mes de noviembre, y a partir de ahí ya todos los matasellos son sin raya. Lógicamente el color es azul o negro, se utilizan los dos. En algún caso curioso, como en esta de Correo Interior de Madrid, está matasellando el sello, pero normalmente es un sello que se utiliza claramente como lo que es, como un sello fechador. En esta otra es la primera fecha que aparece en negro. Esta tenemos el año que ya he dicho, en diciembre se empieza a no subrayar, perdón, y no hay punto detrás de Madrid. Y en esta última no tenemos punto ni detrás de Madrid ni detrás del año. Ya digo, este es un fechador que es además como muy apreciado y muy buscado. Y digo lo mismo, tengo algunos, de este sí tengo bastantes, 5 o 6 repetidos, y me faltan muchos, así que también invito a un buen trueque al que tenga interés. Pasamos ahora a un fechador que la verdad es que es el fechador de Correo Interior. Este fechador es igual que el que estaba en uso de 1857, simplemente añaden la palabra interior, no pone Madrid por ningún sitio, y pone los horarios de recogida.
que fueron cambiando de recogida del correo. Cuando se recogía el correo en las estafetas, se mataseaban con la hora de recogida. Y yo he dudado mucho en meter este matasellos, porque en mi opinión es un matasellos que no nació con intención de difundirse a todas las poblaciones. De hecho, la única población que tiene matasellos de correo interior, y que fue la primera que empezó con el correo interior, con nuestro logo de nuestra sociedad, con el oso del Madroño, fue Madrid, bueno, pues por lo que se ha comentado tantas veces, porque se veía con mucha reticencia el correo interior, pensando que se iba a utilizar fundamentalmente pues para mandar anónimos y cosas injuriosas y este tipo de, digamos, de mal uso del correo, por la facilidad que había dentro de una población de llevar la carta en mano o comunicarse directamente con la persona a la que se le quería enviar el asunto que fuese. Ya digo que mi opinión es que este cuño no nació con intención de generalizarse, no fue un ensayo, sino que fue un cuño del correo central que se utilizó para el correo interior de Madrid, que ninguna otra población tuvo un cuño de correo interior, pero simplemente porque no pensaron en generalizarlo. Se utilizaron desde julio de 1857 hasta mediados de 1875, prácticamente 20 años. Si lo hubiesen querido generalizar, yo creo que en ese tiempo pues lo hubiesen hecho algún intento en alguna otra población grande, y nunca fue así. Pero de todas formas, como es un fechador característico de Madrid y de amplio uso, bueno, pues le he puesto aquí con esas reticencias que os acabo de comentar. Y bueno, pues lo que he comentado, que las horas de recogida pues fueron cambiando, había las 4 recogidas y entonces fueron cambiando a lo largo del tiempo y el fechador se adaptaba. Este que os he puesto pues es de las 7:15 de la mañana. Yo en mi colección los tengo, hago correo interior, entre otras cosas, y los tengo todos salvo uno que no lo he conseguido hasta ahora. Ya habrá tiempo, espero. Y ahora pasamos al cuño de certificado pequeño. Igual que os he comentado del cuño anterior, del de correo interior, que no fue pensado para que se generalizase, sin embargo, mi opinión es que este fechador sí se empezó a utilizar con idea de generalizar. Entonces duró desde abril del 58 hasta agosto del 59 y al final se creó un modelo que yo creo que fue aposta y que difiriese del formato del fechador del 57 que estaba en uso, para distinguirlo rápidamente y digamos que de un solo vistazo el que era una carta de correo certificado y no una carta con un fechador normal. Lógicamente para la llegada a la población, porque en salida se matasellaba en la mesa de certificado y ahí no había ninguna duda que será una carta certificada. Luego, como sabéis, apareció el certificado grande, que en Madrid se utilizó ampliamente y que al menos se conoce en otra población, si no recuerdo mal, en Granada, con lo cual sí se generalizó. De ahí mi opinión de que este cuño nació con esa idea de generalizarse, aunque por las razones que fuese no se hizo, posiblemente por considerar que podía inducir a error o con el matasellos de uso de 1857. Y nos vamos a un matasellos que a todos nos gusta y que también un matasellos de ensayo, que también unos 10 años de uso, un menudo matasellos de ensayo, con lo cual también te quedas con la duda de si no es un matasellos que no nació en la idea del director de correos o de quien se encargase de estos temas para ser generalizado porque tiempo tuvieron. Este matasellos normalmente se encuentra en el dorso de las cartas, pero no es inhabitual para nada. Yo tengo muchísimas cartas como matasellos de salida. Este cuño es de un formato muy específico y que es una clarísima copia e inspiración de los modelos inglés que os pongo ahí al lado y el italiano.
donde se ve claramente como pues es súper parecido, aunque hay unas pequeñas diferencias en los adornos de los cuadrados y que se ven mejor en la siguiente diapositiva, que es esta, donde se ve aquí que estos adornos, como este está bastante bien estampado, pues que estos adornos son un tanto distintos de las simples líneas que forman el borde del cuadrado pues en el matasellos inglés. Al lado he puesto este matasellos inglés, que le pregunté a Raimundo si era un dúplex inglés, pero él me confirmó que no. Pero mirar que aquí está combinado el matasellos cuadrado junto con las líneas horizontales, que es lo que vamos a ver en el matasellos que vamos a ver a continuación. Ya digo, este es un matasellos muy generalizado, de uso muy corriente, en las famosas cartas del huevero, hay montones de matasellos, tanto en el frente de salida como de llegada, las cartas que le llegaban al huevero. Y vamos llegando al final, donde os voy a hablar, aunque se sale un poquito de fecha, porque había intentado que solo durase hasta 1900 esta charla, pero es que me gusta tanto este matasellos duples que voy a poner ahora, que es también de todos conocido, que le he añadido un poquito de capón. Y ya sabéis que los matasellos duples tienen la característica que de un solo golpe anulan el sello y a la vez datan la carta, con lo cual digamos que son más cómodos de usar. Mi opinión también es que no se generalizó, porque solo se utilizó en Madrid, y que no se generalizó porque enseguida vinieron las máquinas de sellar del famoso Cosme García, que no sabemos cómo eran, a pesar de que se está investigando y había por todos lados, pero como en este país no conservamos nada, parece mentira cuando nos comparamos con otros países, yo que sé, como Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que aquello quedó casi arrasado, y sin embargo conservan cantidad de cosas, no ya de correo, por supuesto, sino de todo tipo de artilugios y cosas que parece mentira que España, que no estuvo ni en la primera ni en la segunda, y no conservemos prácticamente nada. De este matasellos duples se conocen dos tipos. La diferencia son bastante apreciables, aunque de un vistazo rápido pueden parecer iguales, no lo son. El uno tiene la fecha con dos rayas, hacen 3 cuarteles, en el otro no hay ninguna raya para hacer la fecha, y las líneas que anulan el sello en un caso son 13 y en el otro son 19. No tengo claro cuál se utilizó primero y cuál segundo, porque se utilizaron indistintamente. Y aquí tenemos las dos cartas. Este matasellos es mucho más raro, este es mucho más abundante. Y al lado os he puesto una imagen que me ha proporcionado Raimundo de los matasellos ingleses duples, para que se vea, digamos, la similitud de un matasellos duples, que claramente está muy claro. Curiosamente, casi todos los que yo he visto están sobre enteros postales o tarjetas postales, lo cual no sé muy bien a qué es debido, pero las pruebas se hicieron sobre estas tarjetas postales. Y ya hemos llegado, pasándonos un poquito, hemos llegado a 1902, así que con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y espero que os haya clarificado un poquito las cosas de estos matasellos de ensayo.